Buenos días, bienvenidos a todos un viernes más al webinar de IAB. Mi nombre es Belén Vila y hoy tengo el placer de presentaros la propuesta de nuestro asociado Reprise, con quien repasaremos casos de éxito, retos, oportunidades y tendencias del online retail media. Y para ello contamos con dos expertas del sector, como son Judith Esquivel, e-commerce manager en Reprise Digital, y con María Donés, CPG and Beauty Industry Lead en Criteo. Bienvenidas a las dos. Es un placer contar con vosotros en la mañana de hoy. Y permitidme, antes de daros paso, vamos a informar a la audiencia que vais a responder a sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para vosotros poderlo gestionar, ¿vale? Y ahora sí, lo interesante es vuestra ponencia, por lo tanto, os doy paso, no sin antes agradecer nuevamente vuestra participación. Gracias y adelante, chicas. Muchísimas gracias, Belén, y muchas gracias por tenernos aquí hoy. Es un placer poder estar aquí con el IAB y con todos vosotros que estáis aquí conectados para poder hablaros de Online Retail Media, que es una de las principales tendencias que tenemos ahora en marketing digital y que también al mismo tiempo es uno de los principales, el gran desconocido, ¿no? Por lo tanto, nos parecía un topic bastante relevante a poder comentar con vosotros en esta mañana, ¿no? Y nada más, vamos a empezar ya con el webinar. Lo primero que queríamos comentaros, o lo primero que queríamos repasar, antes de entrar en el detalle de qué es e-retail media, para que podáis entender mejor pues, la explicación de por qué aparece el e-retail media y todos los entresijos que implican, es cómo ha ido evolucionando la decisión de compra del usuario, ¿vale? Todos tenemos de referencia en la cabeza el clásico modelo de un funnel lineal, donde hablábamos siempre de awareness, consideración, conversión y en algunos casos, los más avanzados, incluso de la parte de loyalty, en esos primeros inicios de lo que sería el marketing, donde básicamente la mayoría de los players o de las grandes marcas tiraban de medios masivos y por lo tanto estábamos hablando de un ecosistema publicitario que era bastante elitista y reservado solo a marcas que tuvieran suficiente inversión para poder participar en ello, y era un ecosistema también en el que las decisiones desde el punto de vista del usuario, del decisor del proceso de compra, eran muy limitadas. Ellos simplemente estaban expuestos a una serie de mensajes que eran empujados por las marcas y tenían un ecosistema también limitado en cuanto a poder de decisión y de opciones. Todo esto cambia completamente cuando Internet se democratiza, hay un acceso generalizado al Internet y esto significa que, para empezar, el usuario está expuesto a multitud de opciones, las opciones parecen ser completamente ilimitadas, también empodera mucho al usuario, el usuario de repente tiene capacidad de hacer mucho research de compra, de comparar entre unas opciones y otras, y de repente esta conversación entre marca y usuario, en la cual era unidireccional y que solo dependía de ese mensaje que las marcas estaban empujando hacia el usuario, se convierte en una conversación bidireccional y el funnel empieza a ser algo más cíclico, pero seguimos anclados en awareness, consideración, conversión y loyalty. Todo esto otra vez ha vuelto a cambiar y el universo o el ecosistema en el que nos estamos encontrando ahora mismo es uno completamente diferente, ¿vale? En el cual la inmediatez y el don de la ubicuidad es completamente el factor más relevante, ¿vale? Básicamente, el usuario a día de hoy espera una gratificación inmediata en cuanto a lo que es la decisión de compra, con opciones de delivery de 24 horas, si no en menos de una hora. Tiene una capacidad inmensa a nivel global de poder comprar desde España o desde cualquier otro país en otros marketplaces o en otros e-commerce que no estén ni siquiera ubicados en su propio país, y esto lo que nos ha llevado es a olvidarnos completamente del famoso awareness, consideración, conversión y pasar a una situación en la que hablamos de múltiples paths to purchase, donde la comunicación con el cliente tiene que ser completamente bidireccional, tenemos que empezar a hablar de
touch points, de múltiples touch points y cómo podemos en cada una de los touch points que tenemos con nuestros usuarios, cómo podemos pues, empujar el mensaje de tal forma de que nos convertamos en una opción relevante en su proceso de decisión de compra, ¿no? No solo eso, sino que al final lo que es el path to purchase no está solo en un único punto de venta, ¿no? Al final el comprador también se ha vuelto omnicanal, con lo cual es relevante estar en no solo el punto de venta online X, sino estar en el resto de puntos de ventas online, además de la tienda física. Es completamente cierto lo que está comentando María, y además veremos que una de las cosas que también van a ser una completa novedad en este nuevo ecosistema es que tradicionalmente pensábamos, o cuando hacíamos planificación sobre todo de medios, pensábamos en determinados canales como los canales que utilizábamos para generar awareness o canales que utilizábamos para generar conversión. Sin embargo, esta nueva situación, esto lo cambia radicalmente, ¿vale? Vamos a ver que, por ejemplo, 7 de cada 10 usuarios inicia su path to purchase dentro de un e-commerce y lo está utilizando como un canal en el que poder empezar su proceso de research para luego abandonar el e-commerce, hacer multitud de otros, de otros procesos con otros touch points para finalmente, al final del todo, volver al e-commerce para acceder a ese proceso de compra final. Por lo tanto, hay que pasar de una situación en la que estamos o en la que planificamos en función del canal para pasar a una situación en la que planificamos por relevancia, ¿vale? Y donde encontramos estos micromomentos donde tenemos que saber que dependiendo del micromomento, ese mismo canal va a ser utilizado de una manera muy diferente, ¿vale? En concreto, os estaba comentando ahora mismo el tema del e-commerce y de cómo se puede utilizar también al inicio de ese proceso o ese path to purchase y cómo luego volveremos a ese mismo canal al final y por lo tanto las acciones de e-retail media que vamos a utilizar para ese primer touch point de inicio del research o para ese último touch point cuando ya estamos en el proceso final de compra va a ser completamente diferente, ¿vale? También otras cosas a tener en cuenta en este nuevo ecosistema, obviamente el dato, la data, ¿no? Como base de absolutamente todo, ¿vale? El e-retail media también ahí tiene una importancia muy grande, ¿vale? Utilizar, lo veremos ahora más adelante, ¿no? Pero datos de los propios retailers para poder impactar con mucha precisión a usuarios que hayan comprado la categoría. De hecho, al final estos datos se pueden utilizar para actuar en tiempo real. O sea, no podemos basarnos solo en históricos, sino que es necesario adaptarnos constantemente al modelo de compra, ¿no? A cada usuario y es súper importante y preciso pues, tener ese dato actualizado siempre al último minuto. Y bueno, el último punto hiperrelevante en general para planificación de medios, pero especialmente para e-retail media, es entender bien el negocio, ¿vale? Hace tiempo el marketing y el negocio parecía que no se hablaban, de hecho casi eran enemigos, por así decirlo. A día de hoy esa situación ha cambiado completamente. Es especialmente relevante en e-retail media que toda la planificación que se haga de medios venga con una base muy profunda de entendimiento de negocio y que se trabaje de manera muy estrecha y de forma muy colaborativa con diferentes departamentos dentro del marketplace, dentro de la propia empresa, el departamento de trade, con toda la parte del equipo de marketing, medios, etcétera, etcétera, porque todo tiene que estar altamente coordinado. Nuestra estrategia de precios, nuestro estocaje, nuestros acuerdos con terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo tiene que estar muy bien alineado para que una buena estrategia de retail media realmente sea efectiva. Sí, o sea, al final también estamos hablando de media transaccional, que es un concepto que tampoco se había utilizado demasiado hasta ahora, ¿no? Ahora existe la posibilidad de combinar todos los esfuerzos de cada parte del negocio, pues eso, de marketing y demás, para poder llegar a esa venta, ¿no? A esa conversión que es tan deseada por cada una de las marcas y que al final es por lo que los negocios existen. Eso es. Bueno, una vez ya hemos recorrido un poco lo que es la evolución del proceso de decisión de compra y qué factores afectan ahora mismo, entendemos mejor justo lo que os traemos en esta slide, ¿vale? Como comprenderéis, antiguamente en esas situaciones, esos ecosistemas en los que
el acceso del usuario a más información, más comparativas, era más limitado, también afectaba a lo que es el lineal de productos en sí mismo. Estábamos en un lineal offline donde el espacio era muy limitado y por lo tanto simplemente limitándonos a nuestra propia categoría, a nuestro propio lineal, a hacer determinado tipo de estrategias para destacar sobre la competencia era suficiente, pero hemos pasado a una situación en la que, como comentábamos antes, las opciones ahora mismo son ilimitadas, por lo tanto, mantenernos única y exclusivamente en nuestra categoría y en nuestro lineal ya no es suficiente. Tenemos que ir más allá, tenemos que empezar a mostrarnos fuera de nuestro propio lineal, tenemos que mostrarnos fuera de nuestra propia categoría para captar a ese usuario, porque como podéis ver en la tabla que tenemos abajo, ¿vale? En la parte inferior, hay mucha gente que piensa que el usuario digital que hace la compra de manera digital, al tener más opciones es más propenso a cambiar de marca, pero está demostrado en diferentes estudios, este es uno, pero hay otros, que realmente la diferencia no es tanta. Es decir, el usuario online tiene también unas marcas de preferencia a las cuales va a ir a comprar recurrentemente, especialmente en ciertos sectores como pueda ser gran consumo, y no va a ser propenso o más propenso de una forma notoria o es excesivamente diferente al usuario offline, salvo que se haga un trabajo de captación de usuario bastante intenso, ¿no? Sí, lo veremos más adelante también, pero bueno, vamos a ver eso, que es una compra mucho más planificada, que bueno, al final el comprador se vuelve, no sé cómo decirlo, pero no se sale de la comodidad. Entonces es mucho más difícil captar a ese nuevo comprador, generar esa prueba de producto, etcétera. Lo veremos más adelante. Por todas estas razones que hemos estado comentando, también es bastante relevante destacar que el transactional media o todo lo que pueda ser media que esté orientado 100% a conseguir esa conversión final tan deseada, como decía antes María, no podemos seguir anclados en el modelo anterior en el que básicamente este tipo de activación de medios se restringía única y exclusivamente a campañas que tienen ese objetivo final, sino que este mindset, ¿vale? Esta forma de trabajo tiene que incorporarse a lo largo de toda la planificación de medios. Desde cualquier campaña en la que estemos hablando más de captar la atención del usuario, ¿vale?, a campañas que efectivamente vayan a conversión final, ¿vale? Tenemos que dejar de tratar este tipo de cosas de maneras separadas e intentar tener una visión única en la cual tengamos una estrategia 360 donde todo esté comunicado e incluso donde la medición se intente hacer de manera conjunta, ¿vale? Veremos que hay campañas, esto ocurre bastante frecuentemente y de hecho es un problema con el que bastantes marcas y bastantes clientes se suelen encontrar, y es que cuando hacemos una medición campaña por campaña de manera aislada, habrá medios y habrá campañas que salgan como que no son rentables en sí mismas o que no son los rentables que deberían ser, pero tenemos que cambiar esa mentalidad porque en muchas ocasiones, y eso lo vamos a ver en varios casos de éxito que traemos al final, hay ciertas campañas o ciertas acciones que en sí mismas aisladamente pueden no ser tan rentables, pero al final lo que están haciendo es empujar mucho la rentabilidad de una campaña paralela o una campaña que vaya a continuación, y al final, en una medición global, lo que estamos teniendo es un aumento muy grande gracias a esa combinación de campañas del ad revenue total que estamos teniendo y consecuentemente incluso del ROAS, aunque estemos aumentando el gasto también bastante en comparación, ¿vale? Por lo tanto, también muy, muy importante, especialmente en temas de retail media, pero en general para planificación de medios, que tengamos esa mentalidad en la cabeza de dejar de trabajar de manera tan aislada y tan en silos y pasar a una planificación mucho más global, mucho más 360 y consecuentemente también en una medición mucho más global, ¿vale? Ahí es súper importante definir estrategias tanto a largo plazo como a corto plazo. Lo veremos también más adelante en cómo hacemos la colaboración de Criteo y Reprise, ¿no? Pero se pueden establecer esas estrategias, por ser redundante, a corto plazo, en las que sí que nos vamos a enfocar en retorno inmediato, en focos más transaccionales, etcétera,
pero al final lo que cuenta es pues la fidelización de clientes, tal, ir un poco más hacia esa visión de largo plazo e invertir en el retorno a largo plazo, ¿no? Esto es algo que comento mucho con mi equipo dentro de Criteo, y es que si nos fijamos en KPIs aislados estamos perdiendo efectivamente esa visión que no nos permite sacar aprendizajes de cara a seguir optimizando pues nuestras campañas o la planificación de medios y de poder construir una dirección hacia la que queremos llegar en cada una de las marcas con las que trabajamos, ¿no? Efectivamente, esto es algo también que desde Reprise trabajamos mucho conjuntamente con vosotros, que trabajamos también con nuestros clientes. Es una mentalidad que está muy arraigada en muchas marcas, en muchas compañías, y que cuesta cambiarla a veces, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues muchas veces los presupuestos no son globales, sino que se dividen en función del departamento. Entonces, pues internamente muchas veces hay que repercutir un poco, ¿no?, la rentabilidad de cada uno de los presupuestos. Es un challenge bastante importante, pero es algo que realmente marca la diferencia, como vamos a ver en los casos de éxito que tenemos al final. De hecho, está claro que al final el retorno es súper importante, es totalmente necesario, porque si no, ¿para qué vas a invertir? Evidentemente. Y de hecho en el canal online, como se puede medir, o sea, como existen todos los tipos de medios, de tecnologías para poder medir, es algo a lo que se va siempre el ojo, o sea, inconscientemente se va el ojo, pero es importante definir el objetivo de cada acción que queráis hacer, de cada acción o cada estrategia que queráis seguir, para marcaros el KPI que sea más necesario en cada momento y más importante, más allá de ese retorno. Y luego otra cosa, antes de entrar todavía de lleno en qué es Retail Media y las opciones que tenemos, ¿vale? Es, bueno, pues un poco como se suele decir en inglés, the elephant in the room. Todos sabemos que se viene una crisis financiera, ¿vale? Ya se está comentando, la inflación está completamente disparada y obviamente esto va a tener una repercusión completamente directa en general en la planificación de medios, en marketing, en todas las empresas, más en unos sectores que en otros, pero en general en todos, ¿vale? Y no solo tiene una repercusión ahí, y obviamente el retail media es de los que más se va a ver afectado, sino que hay un cambio muy notorio en cómo los consumidores compran, ¿vale? Especialmente determinado tipo de productos, ¿vale? Como os ha comentado Belén al inicio, María está especializada en gran consumo y belleza, ¿vale? Trabajamos con ella desde Reprise con varios clientes en estos sectores, ¿vale? Entonces hemos centrado un poco el tiro en torno a esas verticales y aquí os traemos un par de ejemplos, ¿vale? De cómo, sin estar de lleno todavía en la crisis financiera que se avecina, que pueda venir en 2023, sí que ya se están detectando cambios importantes en la forma de consumidor, en la forma de consumir, perdón, del usuario, especialmente en estas verticales que estaban mencionando. Una de las principales efectos, ¿no?, que tiene una crisis financiera es el aumento del consumo de marcas blancas, ¿vale? Que normalmente pues están asociadas a un precio menor y al inicio del desarrollo de marcas blancas muchas veces se asociaba a una calidad inferior, pero en los últimos años han evolucionado mucho y de hecho hay muchísimos casos, como puedan ser cremas de Mercadona, etcétera, etcétera, que pues la gente asocia a una calidad muy, muy alta a un precio muy, muy razonable, ¿vale? Entonces, especialmente cuando estamos hablando de crisis financiera y cuando estamos hablando de productos como puedan ser beauty, que no son 100% esenciales, por lo tanto son más propensos a poder sufrir un recorte en gastos, este tipo de efecto de marca blanca es el más notorio, ¿vale? Abajo tenéis dos gráficas, ¿vale?, para ilustrar con números un poco más esta tendencia. En la parte de la izquierda lo que tenéis son las diferentes principales verticales, por así decirlo, dentro de lo que sería gran consumo, ¿vale? Y encima de la gráfica en sí misma tenéis una pequeña tabla con dos líneas, ¿vale? La línea superior es cuál es la diferencia en cuanto a cuota de mercado de marcas blancas en cada una de estas verticales dentro de gran consumo con respecto a 2021 y cómo es la tendencia en las últimas más o menos 5 semanas, ¿vale? Y podemos ver que
en 2021, o comparado con 2021, el crecimiento no es muy positivo, de hecho en algunos casos es incluso negativo, pero cuando nos vamos a las últimas 5 semanas se ve cómo claramente está empezando a haber una tendencia de incremento de consumo en este tipo de marcas, ¿vale? Afecta especialmente a ciertas verticales y como podemos ver, una de las que más está afectada es precisamente la de personal care, precisamente porque engloba productos esenciales como puedan ser champú o pasta de dientes, pero también otros que no son 100% esenciales, que estarían más en el ámbito beauty, como hablábamos de cremas, etcétera, etcétera. Y si hacemos un desglose por los principales países europeos, que es la gráfica que tenéis en la derecha, España es uno de los países que más se ve afectado por este tipo de tendencias. Por lo tanto, es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta en la planificación a corto plazo y en los planes de 2023 que la mayoría de nosotros estaremos ya desarrollando para empezar, ¿no?, a adelantarnos a lo que viene. Exacto. Solo un apunte más para terminar con esto. Hay que tener en cuenta la casuística de la categoría de personal care. Al final, la rotación es relativamente más baja si lo comparamos con otras compras dentro del gran consumo. No es lo mismo hablar de cremas, champús que te pueden durar alrededor de un mes aproximadamente, que comprar yogures, que los tienes que comprar semanalmente, con lo cual es súper importante el planificar bien estas estrategias para seguir captando, fidelizando y demás, y que si un usuario te compra una vez, luego al mes y medio cuando vuelva a hacer esa compra no se haya olvidado de ti, ¿no? Necesitamos focalizarnos bien en esa parte, en esa estrategia. 100% de acuerdo. Vale, y si resumimos un poco todo lo que acabamos de ver, nos encontramos con distintos grupos, distintos factores que son los que afectan a las marcas a la hora de planificar, ¿no?, estas estrategias. Si resumimos muchísimo, tenemos el grupo de los compradores, de los shoppers, que ya hemos visto que tienen una compra muy planificada, basada en histórico, y que encima se nos suma la multicanalidad, ¿no?, con lo cual tenemos que, las marcas tienen que poder estar presentes en cada punto del recorrido de compra para que se genere ese conocimiento de la marca o que siga estando en top of mind del comprador. Por otro lado, tenemos los factores externos que pueden ser socioeconómicos, como hemos visto ahora con la inflación y la previsión de crisis que viene, que está por venir. Y otra cosa de la que no hemos hablado aún, que hablaremos más adelante, que es pues, la existencia de plataformas o no, con las que se puede activar campañas de medio, etcétera, ¿no? Y por último tendríamos el punto de venta. Judith ya ha comentado, tienen un surtido muy amplio, lineales infinitos, al final tenemos que estar haciendo scroll, cambiando de página y demás. Y hay un dato súper importante que no hemos comentado hasta ahora, y es que el 90% de la venta dentro de los retailers se genera en la primera página de resultados. Y en concreto se concentra en el 30% de las ventas se concentra en las 10 primeras referencias que hay en esa página de resultados. Con lo cual, si no estamos visibles en la primera parte de una página, es como si no estuviéramos, ¿no? Es como estar a la altura de la balda de los ojos dentro del lineal físico. ¿Vale? Y luego están, por otra parte, también las capacidades tecnológicas que tenga un punto de venta, un retailer en este caso, para poder posicionar los productos, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres pilares, estos tres bloques, vamos a los retos y las oportunidades que se generan para las marcas. Por un lado tenemos la defensa de cuota, si hablamos del tema del movimiento a marca blanca, tenemos que defender cuotas, se pueden hacer estrategias también no solo de defensa de cuotas, sino pues, de captar nuevos compradores, de cuidar el buen posicionamiento de la marca, ¿no? Entonces, todo esto es algo que se presenta y que le viene a la marca y dice, bueno, a ver, ¿cómo llego a ello? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿No? Entonces, con las tecnologías que ahora hablaremos, pues se puede llegar en estos distintos puntos de venta, se puede generar notoriedad, se puede hacer una buena captación y adquisición de nuevos compradores, además de maximizar la conversión, ¿no? Porque al final, como hemos visto hasta ahora, la idea o el objetivo es llevar a esa venta, que es el transactional media y el retail media.
Aquí también queríamos destacaros, ¿vale? Que no sé si diría falta, ¿vale? Pero sí que hay una casuística que se suele dar bastante a menudo en clientes e incluso en muchísimas agencias es que prestamos muchísimo detalle a hacer la planificación hasta que el usuario aterriza en el marketplace o aterriza en el retailer, ¿vale? Pero luego parece que una vez aterriza bueno, pues en el sitio de destino que hayamos elegido, parece que compra solo, es decir, que ahí ya no hay viaje, no hay puntos, no hay ningún tipo de acción que hacer, ¿vale? Efectivamente, esto no es real. Obviamente hay un viaje importante antes de aterrizar, pero una vez aterrizamos en el marketplace o en el e-retail que sea, hay un viaje también muy extenso que el usuario tiene que hacer de navegación, de encontrar el producto, de comparar precios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un montón de diferentes touch points dentro de lo que sería el marketplace o el e-retailer y que tienen que ser trabajados, ¿vale? De otra forma, estamos perdiendo visibilidad frente a nuestros competidores, estamos arriesgando perder cuota de mercado y un largo etcétera, ¿vale? Esta gráfica es, de una manera muy sencilla, intentar ilustrar este mismo mensaje, ¿vale? Viendo de el punto de entrada, por dónde está entrando, no es lo mismo entrar desde la homepage que entrar desde una página de productos directamente. En función de eso tendremos que tener unas estrategias que sean más de visibilidad a gran escala, ¿vale? Como puede ser la parte de la homepage, o tendremos que ir más a un tipo de visibilidad en la cual intentemos ganarle territorio a competencia directa, ¿vale? Mediante pues determinados formatos que podemos posicionar en páginas de productos de competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un largo recorrido. Tenemos muchísimas opciones dentro de los retailers a través de Retail Media para poder trabajar este recorrido y debe ser tratado con el mismo mimo, con el mismo detalle con el que se trabaja todo el proceso anterior al aterrizaje en este marketplace, ¿vale? Vale. Antes de ir directamente a lo que es el Retail Media y bueno, cómo se puede utilizar, vamos a ver cuáles han sido los bloqueos hasta ahora para poder invertir en este tipo de estrategias y linkándolo un poco con lo que comentaba antes de la falta de tecnologías disponibles para activar campañas dentro del e-retail, tenemos que, o sea, no se invertía principalmente por falta de desconocimiento, o sea, por falta de conocimiento de la industria, porque el mercado online no era tan relevante hasta, por desgracia, la pandemia que hemos vivido, ¿no? El crecimiento del mercado online en CPG iba a un ritmo súper lento hasta 2020, luego creció, o sea, hubo un boom en 2021 y pensábamos que se había estancado y que incluso había bajado, pero tenemos buenas noticias y es que el e-commerce sigue creciendo este año, ¿no? Los resultados de crecimiento en el primer trimestre del año, si lo comparamos con el primer trimestre de 2021, ha sido un 6%, con lo cual la tendencia sigue siendo positiva. Y por otro lado, si vamos a la parte tecnológica, es que faltaba o no existía ningún tipo de consola o ningún tipo de plataforma de DSP, vaya, como las de Google que tienen para medios o como la de Amazon, que fue uno de los pioneros en este sector, ¿no? O sea, faltaban este tipo de plataformas en distintos retailers para poder empezar a entender al comprador online, para poder empezar a monetizar estos espacios, ¿no? Y bueno, invertir en este tipo de estrategias. ¿Qué pasa? Que en España, en gran consumo, justo este año, en 2022, Criteo ha lanzado su Retail Media platform en distintos retailers, ¿no? Lo que nos permite pues eso, establecer distintas estrategias dentro del punto de venta online y fuera del punto de venta online, utilizando data en tiempo real de los retailers, como comentábamos antes, para poder pues, efectivamente impactar en cada punto del recorrido de compra, analizarlo, sacar los aprendizajes más importantes y bueno, y seguir construyendo. Sí, de hecho nosotros como agencia, ¿no? Y como partners vuestros, sí que, bueno, este blocker digamos que es el más importante que nos hemos encontrado con los diferentes clientes, ¿vale?
en muchas opciones que hay en el mercado en cuanto a retail media seguimos en la misma situación, compramos visibilidad sin tener opción ninguna de optimización, ¿vale? Simplemente compra de bloques de visibilidad, lo cual obviamente supone un agravio comparativo si lo hacemos, si lo comparamos con otras opciones de media que hay, aunque sean fuera del retail, ¿vale? Entonces ha sido un bloque muy importante, ¿vale? Un bloque. Efectivamente, Criteo es una de las principales tecnologías que puede, o prácticamente la única que puede proveer con este tipo de consola. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en Self-Mode tanto en España como en Francia, primeros en hacerlo, y la verdad es que está abriendo mucho la puerta a que más marcas y más compañías se abran a esta nueva opción de inversión de medios, ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa súper interesante. Llevo varios años dedicándome al e-commerce y cuando empecé estaba en una marca de gran consumo. Lo único que se podía hacer era activar un banner, o sea, un bloque, básicamente la cabecera de una categoría, y ya está. Y no sabías qué te iba a aportar absolutamente nada. Luego es cierto que la tecnología ha ido evolucionando y cada vez ha sido posible ir visualizando esos datos de una manera un poco más adecuada, ¿no? Pero es cierto que nunca ha existido la posibilidad de tener este tipo de plataformas en tiempo real, con lo cual ahora es el momento óptimo, oportuno y necesario para poder desarrollar este tipo de estrategias. 100%. Exacto. Y entonces ya, sin más dilación, vamos a ver qué es el retail media. Porque antes lo comparábamos con trade marketing, ¿no? O sea, siempre ha sido pues, una activación de trade marketing en el punto de venta físico, pues esto lo hacemos también en el punto de venta online. Es cierto, o sea, al final es activación de visibilidad dentro del punto de venta, ¿no? Pero lo que nos permite, o el valor añadido del retail media es atraer a los compradores de una forma adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar datos de comportamiento en tiempo real dentro de cada uno de los retailers que pueden estar basados en navegación, en búsquedas, en histórico de compra, puede ser... Loyalty program. Exacto, los loyalty programs, evidentemente. Y bueno, al final, digamos que el objetivo de esto es llevar a esa conversión. Ya sea pues adquiriendo nuevos compradores o fidelizando a los que ya tenemos, ¿no? Esta parte de datos, de hecho, para mí es una de las más relevantes, ¿vale? Especialmente para marcas de gran consumo, que la mayoría de ellas no cuentan con un D2C propio, obviamente, y especialmente cuando estamos a punto de entrar en el cookieless world, lo que obviamente hace aún más difícil el poder hacer un impacto cualificado a determinado tipo de audiencias. Efectivamente. Aquí tenemos un ejemplo dentro de un... A ver, perdona, que tenemos aquí la cámara. Tenemos un ejemplo de dos tipos de activaciones, ¿vale? Una parte del display que tenemos aquí en la cabecera de una búsqueda, ¿veis? El usuario ha buscado crema corporal y le sale un banner que es interactivo y que además permite el añadido a la cesta directo desde el propio banner, lo que fomenta esa conversión que estábamos comentando. Y lo bueno del retail media es que se puede seguir una estrategia ya no solo de visibilidad, sino de posicionamiento, con lo cual tenemos capacidades tanto de invertir en visibilidad como en retorno por tipos de modelo de compra. Aquí tenemos un modelo de compra CPM, aquí esto es CPC, con lo cual se pueden combinar esas estrategias que nos permitan sacar el máximo partido a toda la inversión, ¿no? Y aquí os traemos de una manera muy simplista, porque obviamente hay muchísima más complejidad detrás, ¿vale? Pero para que tengáis un overview muy simple de cuál es el ecosistema de retail media en España ahora mismo, especialmente centrado en gran consumo y lo que pudiera ser belleza, ¿vale? Como podéis ver, es bastante obvio que Criteo es uno de los principales líderes del mercado, si no el líder, ¿vale? Pero tenemos también otras opciones, ¿vale? Las principales diferencias es un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿vale? Muchas de estas opciones no cuentan con una consola que permita trabajar en Sales Mode o simplemente muchas de estas opciones directamente siguen en el anterior paso que comentábamos, en el cual compramos visibilidad, pero no tenemos la capacidad de medir cuál es el retorno de esa visibilidad o de ese bloque que estamos reservando para poder destacar nuestro
nuestro producto, ¿no? Nuestra marca por encima de la competencia, ¿vale? Y luego pues hay muchas otras, o la mayoría yo diría que incluso aunque tengamos acceso a ese retorno de la inversión, lo que no tenemos acceso es a ese segundo formato que nos estaba enseñando ahora mismo María, que es el Sponsor Product, ¿vale? Que es el que, digamos, genera una conversión o un retorno directo más inmediato, ¿vale? Y que por lo tanto, a la hora de medición directa, siempre es el que va a aportarnos un ROAS más alto, ¿vale? Entonces, son factores que obviamente pues también hay que tener en cuenta sin meternos en cosas más técnicas y más específicas, como pueda ser pues un modelo de atribución que se pueda pues personalizar, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, el mercado evoluciona muy rápido, esta imagen probablemente pues cambie rápidamente de aquí a X tiempo y todos los players en el mercado vayan evolucionando, pero más o menos ahora son las principales opciones que podemos tener. Obviamente hemos incluido Amazon porque Amazon dentro de España es el marketplace leader por excelencia y Amazon tiene sus propias normas y se rige de una manera completamente diferente, por lo tanto hay que tratarlo de manera separada completamente aparte y tendríamos que tener un webinar únicamente dedicado para esa parte, ¿vale? Genial. Y si ya vamos a lo que es la colaboración de Reprise y de Criteo con nuestra plataforma, que al final pues efectivamente dentro de España, y no porque lo diga yo, sino porque se está viendo, somos los líderes de mercado en este tipo de tecnología, ¿no? Y lo que hacemos en colaboración con Reprise, siendo redundante, es poder utilizar estos medios, estas plataformas, para aportar lo mejor de cara a estrategias online hacia las marcas, hacia los clientes, con lo cual analizamos las necesidades de cada una de estas marcas, ver qué objetivos quieren perseguir, etcétera, para proponer un tipo de estrategia de activaciones, tanto tácticas como estratégicas, tanto a largo plazo como a corto plazo. A corto plazo, pues lo hemos ido comentando un poco a lo largo de la presentación, y es que nos vamos a enfocar en pues eso, la rentabilidad inmediata, con un foco transaccional, etcétera. Mientras que cuando hablamos del largo plazo, el enfoque tiene que ser distinto, tiene que ser, digamos, para poder incrementar o invertir en el Customer Lifetime Value de nuestros compradores. Has dicho justo en la diapositiva anterior algo súper importante, que es es fomentar la conversión y el retorno. Para mí es súper importante diferenciar estos dos KPIs. Es cierto que van de la mano, pero muchas veces las marcas lo que quieren hacer es eso, llevar a la conversión, tanto con una campaña pues, no sé, de comunicación de una innovación, una campaña de consideración de un nuevo producto, etcétera, como con las campañas de performance pura y dura, ¿no? Es cierto que al final a la venta vamos a ir sí o sí porque estamos en el punto caliente, estamos en el punto de venta. Lo único que al final un tipo de campaña o de estrategia nos va a aportar un retorno mayor o retorno menor, pero la conversión va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces creo que es un KPI que tenemos que empezar a destacar y a separar un poco más de ese ROAS y en el que poder fijarnos, porque, y de hecho debido a la casuística del gran consumo en general, porque no es lo mismo digamos, publicitar un producto que tiene una penetración en cesta altísima, como o sea, algo que esté en la cesta básica, pues pastas, aceites, refrescos, lo que sea, que empezar a publicitar una marca que acaba de entrar en el mercado, un producto que sea regional. Para nada es lo mismo. Al final el retorno, si las ventas son chiquititas, o sea, el volumen de ventas es chiquitito, va a ser un poco más complicado que sea tan alto como este producto que tiene tanta penetración en cesta. Nos tenemos que fijar al final en cuál ha sido esa conversión. Sí. ¿No? Y cuál ha sido después, pues si invertimos en lifetime value, pues cuál ha sido la tasa de repetición, etcétera, ¿no? Efectivamente, o sea, 100% de acuerdo con lo que dice María. De hecho, nosotros solemos, bueno, va muy linkado a lo que comentábamos anteriormente de intentar hacer una medición más global, no tan individualizada, pero nosotros solemos trabajar diferenciando las campañas de retail media en dos grandes bloques, una que sería de eficiencia, ¿vale? Donde vamos más buscando
ese retorno a corto plazo, donde KPIs principales puedan ser más ROAS o cuál es el ad revenue que estamos consiguiendo. Y luego otro gran bloque que podría ser más incrementalidad, donde lo que estamos buscando obviamente es un retorno positivo, pero un retorno que no sea de manera más tan inmediata, sino más en medio y largo plazo, donde lo que podemos estar construyendo es posicionamiento de esa marca en un vertical nuevo, de un producto nuevo que estamos sacando al mercado, aunque la marca ya sea conocida, conseguir nuevos clientes para seguir creciendo, aumentar la frecuencia de compra en los clientes ya existentes. Ese tipo de KPIs son los que van a pesar más o por encima de lo que sea el retorno inmediato, aunque obviamente siempre sea un KPI importante cuando estamos hablando de retail media. Por eso hacíamos hincapié, y volvemos a repetirlo, en que lo ideal es siempre llevar una estrategia conjunta donde se mezclen y se combinen varias de estas estrategias y donde se pueda llevar una mención más conjunta, ¿vale? En el cual veamos cómo la combinación de estas diferentes estrategias realmente aportan un retorno a corto y a largo plazo, ¿vale? También muy linkado al siguiente caso de uso o best practice que vamos a comentar ahora mismo, y también linkado a lo que estábamos comentando antes sobre la esperada crisis financiera, ¿vale? Es cómo esa crisis financiera está afectando ya a comportamientos de compra dentro, sobre todo, del sector beauty y de gran consumo, ¿vale? ¿Qué cosas están afectando? Os hemos traído estadísticas para principales países europeos, ¿vale? Obviamente destacando España, aquí es donde estamos, pero está viendo, lo que va a generar es que un gran número de usuarios, alrededor de un 60%, tengan bastante propensión a poder ir cambiando entre marca blanca y lo que sería marca nacional, una marca normal, ¿vale? También va a haber un gran número de usuarios, ¿vale? En torno al 75%, que va a estar de manera proactiva buscando cuál es el precio más bajo y probablemente sea uno de los factores que más pese en la decisión de compra final. Y también van a prestar muchísima más atención a cuál es la composición de producto, qué reviews tiene, etcétera, etcétera, para en función de eso determinar si un precio un poco más elevado o más premium merece la pena de ser gastado o no, es decir, tiene una justificación, ¿vale? Porque tenemos que ser conscientes de que ahora mismo hay en torno, creo que era un 30% de usuarios que ya están gastando más, ¿vale? O directamente han recortado el gasto por completo en determinado tipo de productos, sobre todo de belleza y de cuidado personal, ¿vale? Que como comentábamos hace un segundo, no son los más esenciales dentro de lo que sería gran consumo, ¿vale? Esto, lejos de tener que asustarnos o ponernos en pánico, ¿vale? Lo que nos da son una serie de key insights, ¿vale? Que podemos utilizar para hacer nuestras planificaciones estratégicas, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos hacer proactivamente es intentar impulsar determinado tipo de estrategias donde movamos muestras de producto, ¿vale? Para intentar atacar a esos usuarios que son propensos a ir cambiando de un tipo de marca a otra, ¿vale? Y atraerlos hacia nuestro lado. Por otro lado, obviamente, cuidar muchísimo cómo está configurada la Product Detail Page de nuestros productos, qué tipo de reviews estamos teniendo, etcétera, etcétera, para cuando no podamos combatir o no queramos combatir en el punto de precio con las marcas blancas, justificar ese precio más premium con calidad, expertise, etcétera, etcétera, y obviamente desarrollar una estrategia de e-retail media que esté basada también en los hábitos de consumo y el tipo de consumidor que vamos a tener para esta serie de productos en los diferentes retailers. Es decir, yo no tengo el mismo perfil de usuario que compra cremas que los que las compran en Carrefour, por ejemplo, o en Día o en Mercadona, que los que lo compren en una e-pharmacy, porque a priori son usuarios que están buscando una composición de producto diferente, que están dispuestos a pagar un precio diferente, etcétera, 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 ¿vale? Y por último, obviamente, explorar canales de compras nuevos, que esto al final de todo tenemos un apuntito para vosotros, como puedan ser quick commerce o live shopping, que son tendencias que vienen muy importantes. Vale, y vamos ya a los casos prácticos de, bueno, colaboraciones o campañas que hemos ido lanzando, estrategias que hemos ido siguiendo. En primer lugar, vamos a ver cómo identificamos un problema o una necesidad de una marca, en este caso de una marca de cuidado personal. Vimos que
pues efectivamente la rotación online era bastante pequeña, ¿no? Ya lo hemos ido comentando antes, ¿no? Que al final pues, esta categoría es cierto que, pues, que no tiene esa fluidez como pueden tener unos yogures. Y que además es muy nicho, ¿no? Las categorías de cuidado personal dentro de los retailers de gran consumo tienen un menor tráfico, ¿no? Entonces tenemos que buscar distintas estrategias o distintas formas para poder fomentar esa venta, seguir o maximizar la conversión. En estos dos gráficos vamos a ver dos partes, ¿no? Por una parte, en el gráfico de la izquierda, vamos a tener en cuenta los usuarios que han hecho clic en la campaña que activamos y que han comprado productos en los últimos 3 meses y los dividimos en 4 grupos. Vemos cuáles son los, digamos, los usuarios que son afines a la marca, o sea, es decir, que solo han comprado nuestros productos. Por otro lado, tenemos un grupo de indecisos, que son usuarios que han comprado tanto los productos de mi marca como los de la competencia. El grupo de Brand Steel son los compradores de otras marcas que nunca habían comprado la propia, la nuestra, ¿no? Y otro grupo que es los nuevos a la categoría, es decir, que nunca habían comprado nada de esta categoría de cuidado personal. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la foto? Que tenemos un 12% de compradores afines, ¿no? O sea, fieles, digamos. Hay un grupo muy chiquitito de compradores que pues, no están decididos, que van cambiando según les va. Seguramente aquí estén también los que se fijan mucho en las promociones, en los precios, etc. Un grupo de un 8%, que tampoco es muy grande, de usuarios que habían comprado otras marcas y un grupo bastante grande de nuevos a la categoría. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos una capacidad de adquisición de nuevos compradores muy alta. Si nos vamos por otro lado al gráfico de la derecha, vemos cuál es la tasa de conversión de cada uno de estos usuarios. Vemos que si activamos una promoción, una visibilidad, no tiene por qué ir con promo de precio o 3x2 o lo que sea, no es necesario. Vemos que la conversión es muy alta, del 80%, con lo cual si tenemos que sacar digamos, un par de conclusiones de esta slide, lo que vemos por un lado es que como la interacción de los usuarios que nunca han comprado es súper alta, tenemos esa capacidad de adquirir nuevos compradores y por otro lado, si vamos a la segunda parte, es que podemos fidelizar mediante la activación continua de campañas o estrategias a largo plazo, podemos fidelizar a esos compradores que están ahí indecisos, ¿no? Un apunte más de esta diapositiva es básicamente que vemos aquí que la conversión de los usuarios nuevos a la categoría no es tan alta, pero al final lo que estamos haciendo es captar a un volumen mucho más alto, ¿vale? Que la conversión efectivamente no será tan alta, pero porque aquí tendremos un número mucho mayor de usuarios, ¿no? Entonces, a medida que este tipo de campañas se vayan activando, esta foto debería ir cambiando, ¿no? O sea, la barra de Brand Affinity tendría que ir creciendo y también esta de usuarios que ya nos han ido probando, pues tendría que ir creciendo. Con lo cual la idea es eso, pues seguir esa estrategia para poder cambiar esta curva. Por otro lado, vemos súper rápido cómo afecta la combinación de distintas estrategias de activación. Una que puede ser a largo plazo con Sponsor Products, lo que hemos visto anteriormente, que tiene un modelo de compra de CPC, ¿vale? Y cómo el combinar esto que sea a largo plazo con estrategias puntuales, acciones puntuales de visibilidad con banner, con display, cómo aumenta en la conversión a venta. Aquí en el gráfico de la derecha vemos que los usuarios que han sido expuestos solo a los productos patrocinados convierten en un 0,53%, mientras que los que han sido expuestos a display, a banners y a la parte de productos patrocinados acaban convirtiendo en un 3,4%. Esto supone un 531% más.
Con lo cual es súper importante ver este tipo o combinar este tipo de estrategias. No solo aumenta la conversión, sino que también aumenta el ingreso por comprador, ¿vale? Así como la tasa de clic. No me voy a alargar más con esto porque ya vamos un poco... Sí, vamos un poco medio de tiempo, eso es. Pero bueno, sí compartiros un caso práctico, un caso de éxito parecido al anterior. En este caso lo que hacemos es combinar Sponsor Product con también formatos de display, ¿vale? Este caso es en Francia y lo que comparamos son mismos retailers, mismas marcas, mismos productos en el mismo periodo durante 2021 y 2022. En 2021 solo con Sponsor Product, que es el tipo de formato que va a retorno directo, ¿vale? Que normalmente sí mismo tiene individualmente más ROAS. Y en 2022 cuando hacemos esta combinación de formatos. Y lo que podemos ver es que de media, ¿vale? Es verdad que el gasto obviamente tiene que ser superior porque estamos abarcando más formatos, es decir, que el gasto lo estamos multiplicando en un 2 por 6, ¿vale? Por 2, pero el ad revenue lo estamos multiplicando por 5 y además el ROAS conseguimos también incrementarlo de media en un punto porcentual, obviamente dependiendo del caso de cada marca será un poco más o un poco menos, lo cual nos quiere decir que efectivamente se ha probado que combinación de estos tipos de diferentes estrategias, tanto a corto como a largo plazo, tienen un retorno mayor, por lo tanto es altamente recomendado. Otro caso práctico que os traemos es relativo a la creatividad, ¿vale? Normalmente cuando pensamos en retail media tendemos a pensar que la creatividad no es tan importante, ¿vale? Y esto es precisamente para probaros justo lo contrario, ¿vale? El usuario sigue estando igual de saturado dentro del e-retail como fuera del e-retail. Por lo tanto, una creatividad potente, así como mencionábamos anteriormente, una página de producto adecuadamente configurada, con la información adecuada, con keywords bien estudiadas, con fotos buenas, hacen la diferencia y esto es prueba de ello, ¿vale? Es una campaña que empezó con unos muy malos resultados, ¿vale? Se hicieron una serie de optimizaciones que hizo que mejorara levemente, pero en el momento en el que se empieza a usar una creatividad nueva con mismo formato, mismo presupuesto y haciendo el mismo tipo de optimizaciones, hace que pasemos de un ROAS medio o promedio de 0,40 a 2,67. Por lo tanto, learning muy importante y bastante olvidado en este tipo de activaciones, que las creatividades también tienen pesos muy relevantes, ¿vale? Otro caso práctico que os traemos es el mismo efecto del que estábamos hablando de combinación de formatos, pero en este caso, en vez de traer un formato display con un formato de retorno inmediato, estamos trayendo un formato como se llama homepage, ¿vale? Que es de visibilidad, con otro tipo de formato también de visibilidad, pero orientado ya dentro de categorías y con este tipo de call to action que os enseñaba María en el ejemplo, ¿vale? Os traemos este ejemplo como el último, básicamente, o al final de todo, porque es verdad que las activaciones de homepages suelen tener un precio bastante elevado, por lo tanto, a veces no son accesibles a todo tipo de estrategias o a todo tipo de marcas, pero efectivamente tienen un impacto grandísimo y como podemos ver, los usuarios que son impactados por ambos tipos de formatos tienen un ratio de conversión de un 5%, mientras que el resto están en un 0,64 o en un 3,5. Por lo tanto, la diferencia es bastante obvia, ¿vale? Y generan un más 53% en cuanto a ingresos por usuario cuando son impactados por ambos tipos de formato. Por lo tanto, una vez más, reforzar el mensaje de que combinación de ambos formatos efectivamente tiene un impacto positivo. Sí. Y no solo, perdona, justo antes de ir a lo siguiente, eso también refuerza el mensaje de que hay que estar presente en cualquier, no, pero vamos, en todos los touch points necesarios del recorrido de compra. Efectivamente, como decíamos, nunca sabemos por dónde va a entrar el usuario, por lo tanto, tanto si entra por la homepage como si entra por una product page, tenemos que estar ahí, ¿vale? Exacto. Y ya para cerrar, os traíamos simplemente una pequeña pildorita, un pequeño guiño de qué otras opciones tenemos a futuro cercano, ¿vale?
Quick Commerce, ¿vale? Una de las tendencias más potentes que hay ahora mismo en el mercado, muy relacionada con esa inmediatez que hablábamos al inicio del todo, representa ya más de un 3% en ventas solo de la parte de gran consumo, obviamente en otras verticales, otros sectores es bastante superior y bueno, pues ya hay diferentes soluciones de retail media que están trabajando precisamente en extenderse a esta parte y bueno, el caso ahora mismo más destacado es Criteo con Deliveroo, que han firmado ese acuerdo para precisamente extender servicios en esta plataforma. De hecho, se hizo público hace unas semanas y bueno, pues pronto podremos empezar a explorar este área, ¿no? El quick commerce que al final pues tiene tanto peso. ¿Quién no hace una compra en Deliveroo en este caso? Y la otra tendencia que también estaréis todos al tanto de ella es Live Shopping, ¿vale? Es una tendencia que lleva ya varios años en el mercado, que en China, en Estados Unidos obviamente es súper potente, en Europa todavía no está tan sumamente desarrollada, principalmente porque plataformas sociales tipo Instagram, TikTok no nos están ofreciendo el mismo tipo de soluciones y que se espera que vayan a estar en el futuro cercano disponibles en Europa para poder empezar a utilizarlas. Pero aún con esas, en Europa ya se están haciendo test, que también nosotros de hecho hemos hecho varios que están teniendo resultados muy buenos y que obviamente se espera que en 2023 siga creciendo y continúe esta tendencia. Y con esto pues cerraríamos el webinar y pasaríamos a la parte de preguntas que podáis tener, ¿vale? Veo que hay una pregunta. Solo una cosa antes de seguir. Ya lo ha comentado Belén al principio del webinar, pero si se hace alguna pregunta, por favor, la parte de preguntas y respuestas, no el chat. Fenomenal. Veo que tenemos una pregunta que nos comenta que cuál sería el mejor formato para convertir en una página de un retailer. Depende del objetivo que tengas. Si quieres convertir a venta, pues es que creo que depende, o sea, si quieres performance, si quieres ROAS, un sponsor product es lo que mayor retorno te va a generar. Si quieres convertir a venta un producto que está iniciando, o sea, que se acaba de lanzar al mercado, necesitas la visibilidad. O sea, que una combinación de display en homepage, en categorías, en búsquedas, pues al final te va a llevar a esa conversión también. Efectivamente, además, solo por añadir un comentario a lo que comentaba María, efectivamente, y como decíamos al inicio, lo principal es entender bien la naturaleza del producto y todos los datos de negocio que podamos que haya detrás. Es decir, hay productos que funcionan muy bien en cross category, ¿vale? Pero hay otro tipo de productos que no van a funcionar bien en cross category, que tenemos que ceñirnos a categorías muy, muy específicas, a keywords muy, muy específicas, por lo tanto, sin ese conocimiento profundo del producto y del conocimiento de negocio que hay detrás, nunca vamos a dar con la tecla de cuál es la estrategia adecuada para convertir mejor, ¿vale? Y también conocer bien el retailer. La gente no compra igual en un retailer tipo grocery store, ¿vale? Compra en un Carrefour que en una iPharmacy que en Amazon, ¿vale? Exacto. Entonces hay que hacer, digamos, una mezcla de todas estas combinaciones para tener la estrategia ganadora. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo puedo ver los datos de las campañas que activo y qué puedo medir? Si hablamos de Criteo, tenemos la plataforma que comentábamos a mitad del webinar. Es una plataforma, es un DSP que tiene acceso directo para ver en tiempo real todos los datos de campañas. Se pueden medir KPIs de medios y se pueden medir KPIs de ventas también. O sea, estamos hablando de impresiones, de clics, de ventas atribuidas, de CPC medio, de CPM, retorno evidentemente. Incluso puedes ver el comportamiento que están teniendo cada una de las categorías y de las búsquedas o tipos de página en la que actives. O sea, la verdad es que es bastante completo. Antes se hablaba también de los modelos de atribución, se pueden comparar, pueden ser post-view, post-click, con lo cual os permite haceros una foto muy consistente, ¿no? de todos los datos de vuestras campañas. Efectivamente, o sea, Criteo, como comentábamos antes, tiene ahora mismo una plataforma muy potente, no solo en que ya deja opciones de set mode, sino que tiene mucha visibilidad y en tiempo real, que es importantísimo en cuanto a métricas. En cuanto a otras opciones de mercado, como veíamos anteriormente, pues sinceramente ahora mismo hay muy pocas otras opciones que tengan este mismo nivel de datos, ¿vale?
Hay algunos retailers, como puede hacer Carrefour con Carrefour Links, que sí que ofrecen determinado tipo de formatos en los cuales con un Data Studio podemos ver determinado tipo de métricas, pero hay muchas otras opciones en las cuales las métricas van a estar muy limitadas, ¿vale? También hay que diferenciar que opciones en España con opciones en otros países son completamente diferentes, ¿vale? Estoy hablando dentro de Europa, no me quiero ir ni siquiera fuera de Europa porque esto ya es otro mundo, ¿vale? Entonces, depende mucho de, bueno, pues el retailer con el que estamos trabajando. Como sabréis, especialmente en gran consumo, cuando no tenemos D2C, el tema de los datos es bastante complicado, ¿vale? Por lo tanto, tener esta opción de tener esta consola y poder ver datos, etcétera, etcétera, la verdad es que marca un antes y un después. Completamente. Tenemos una pregunta que nos pregunta sobre la segmentación del primer caso de éxito, ¿vale? Si utilizamos first party data del retailer o no, ¿vale? Sí, siempre. O sea, al final nuestra tecnología está integrada dentro del retailer, con lo cual son los datos en tiempo real, sí. Tenemos otra pregunta, nos pregunta si, qué hacer si queremos hacer un test, ¿vale? ¿Por dónde empezar, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, ¿vale? Es analizar qué producto tenemos, ¿vale? Qué características tiene, etcétera, etcétera. En función de eso, qué retailer nos interesa, ¿vale? En qué retailer nos interesa estar. Y cuando ya tengamos localizado el retailer, ver qué soluciones tenemos asociadas a ese retailer, ¿vale? En el caso de que sea con Criteo, ¿vale? Que como hemos visto, pues al fin y al cabo es como una de las soluciones o la principal solución que vamos a tener en la mayoría de los casos, ¿vale? Habría que contactar con la solución, ¿vale? Pues si fuera gran consumo, en este caso con María, ¿vale? Para indicarle, bueno, pues qué marca tenemos, qué presupuesto tenemos. Normalmente ellos os van a acompañar, ¿vale? En qué opciones hay, os van a dar algún tipo de recomendación. Si María, que es la que ha hecho la pregunta, no sé si trabajas en agencia o eres marca, ¿vale? Si entiendo que por cómo has orientado la pregunta, no eres la persona encargada de gestionar las personas, ya sea en agencia o en marca, por lo tanto el contacto sería así. Si no, obviamente sería hablar con tu agencia y que tu agencia fuera la que moviera el proceso, ¿vale? Normalmente las agencias como Reprise ya tenemos nuestros contactos, etcétera, etcétera, por lo tanto iniciaríamos el proceso. La propia agencia haría un primer plan, siempre lo trabajamos conjuntamente para llegar a la mejor solución posible. Y en función del presupuesto que tengas, el producto, el retailer, etcétera, 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 pues tendrás un plan específico u otro, es decir, se te propondrá que sea una campaña más always on, con un tipo de formato más de retorno inmediato, tipo sponsor product. Se te propondrá otro tipo de estrategia con combinación de formatos. Si es un producto muy, muy, muy estacional, pues probablemente se te proponga una estrategia radicalmente diferente que si es un producto que no tiene grandes picos o valles a lo largo del año. Es decir, no puedo como darte una cosa hiperespecífica porque depende mucho de la casuística. Efectivamente, o sea, creo que primer paso, contactar con nosotras y analizar todas juntas esa necesidad o ese objetivo que puedas tener y a partir de aquí nosotras te vamos a ayudar siempre a poder pues, desarrollar ese test. Vale, ya nos hemos alargado 5 minutitos, creo que no tenemos más preguntas. Hay un comentario que le ha llamado mucho la atención, el enfoque 360. La verdad es que sí, es algo que no nos veníamos enfocando tanto en los primeros años de retail media y al final es lo necesario, o sea, si no, ¿cómo nos aseguramos la continuidad del negocio, ¿no? Con lo cual, bueno, me alegro de que te haya gustado y que te haya parecido interesante. Yo creo que si no hay más preguntas... Sí, si no tenéis más preguntas, cerraríamos aquí el webinar. Obviamente, si os surgiera cualquier cosa posterior y podéis buscarnos, localizarnos por LinkedIn, contactarnos sin ningún problema. Y si no, pues cerramos. Daros las gracias a todos por estar aquí. Esperamos que haya sido de utilidad para todos vosotros. Aún así, el webinar va a estar colgado en YouTube, en el canal del IAB. Por lo tanto, también los que lo estáis viendo después en diferido, igualmente muchas gracias y igualmente si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis localizarnos, contactarnos y aquí estaremos para ayudaros en todo lo posible. Eso es. Agradecer también a IAB una vez más
la organización de este webinar y bueno, a Reprise por invitar a Criteo también. Así que nada, que tengáis muy buen día a todos.